Galicia reúne condiciones extremas, pero perfectas para desarrollar una viticultura de calidad. Lo dice Mariano Fisac, un gallego de adopción experto en sabores que nos traslada la potencialidad de nuestras 5 denominaciones de origen a través del libro Galicia entre copas. No se pierdan este viaje. A lo largo del siglo XX, sobre todo durante su primera mitad, el hambre y la agricultura de subsistencia provocaron que la vid en Galicia fuese explotada sin criterio, bajo un único precepto: la cantidad. Una experiencia que nos alejó de nuestro estilo. Tradicionalmente, ya desde la época de los romanos, a los gallegos nos ha preocupado más la calidad del vino que el número de botellas. En las últimas décadas, los productores retomaron las buenas costumbres de los pioneros. Galicia reúne condiciones extremas, pero perfectas para desarrollar una exquisita viticultura. Yo creo que en los últimos 10 años, diría incluso un poco más, unos 15, 20 años, ha habido una revolución. Lo dice Mariano Fisac, un experto en sabores. Este gaditano de nacimiento, pero gallego de adopción, afincado en Madrid, ha explorado como pocos el mundo del vino en nuestro país. Y nos lo acerca ahora en este Galicia entre copas. Un libro con una finalidad simple: atraer a quienes solo deseen degustar y disfrutar. Yo creo que durante los últimos años se ha tendido a complicar mucho el mundo del vino de forma innecesaria, porque al final lo que intentamos reflejar en el libro es un poco que el vino es un alimento, ¿no? Y es un alimento más. Entonces, si no tenemos problemas a la hora de pedir a lo mejor en un bar una hamburguesa o unas croquetas, no preguntamos cómo están elaborados o de dónde vienen, tampoco tenemos por qué hacerlo con un vino, ¿no? A través de sus páginas, Galicia entre copas nos traslada a O Ribeiro, tierra de Caíño, Mencía y Brancellao, a Rías Baixas, seno del Albariño, o a Monterrey, donde los caldos son más opulentos y con mayor grado de alcohol. También viajarán al refugio del Godello, a Valdeorras, frescura y potencial aromático, o a la vertiginosa Ribeira Sacra, donde tratan al vino como a un ser vivo. Detrás de cada denominación de origen hay una bodega, un proyecto, personas que nos sorprenden. Repasen con Mariano Fisac el recorrido de experiencias conocidas y descubran aquellas cuasi que increíbles en el fin del mundo, con cepas poco productivas a las que les cuesta sobrevivir desafiando a un clima complicado. Es, sin duda, una revolución. La naturaleza y la tradición se abren camino. Salud.